Luis, la primera vez que te entrevisté fue en el año 2011. Qué chiquita, ¿qué edad tenías? Tenía 20, 20 Un poquitito más, pero sí. ahí. Estaba escribiendo mi tesis sobre el juicio de las juntas y te entrevisté. ¿Por qué te interesaba vos? A mí me parece fascinante que gente joven, vos hace 10 años, que tenías 20, y los chicos de ahora, el tema nos sigue apasionando. ¿Por qué te gustaba a vos el tema? ¿Qué te pasaba con el tema ese? Siendo argentina, viviendo en Nueva York, estudiando acá, me parecía algo que me hacía muy orgullosa de mi país, ¿no? Creo que fue un faro jurídico para el mundo entero. Fue un proceso histórico. Y creo que también tuvo mucho que ver en lo que fue el desarrollo posterior de la justicia internacional. Vos, yo en esa época era el fiscal de la Corte Penal Internacional, así que para vos el tipo ese que está en la Corte Penal Internacional era mi fiscal en Argentina. Eso te pasaba. Me pasaba eso y era Messi, Maradona. Bueno, el juicio de las juntas me parece que califica como algo que los argentinos. Y el Papa. Sí. Sí. Me acuerdo que en la entrevista yo te quería entrevistar a vos y hacer preguntas sobre tus pensamientos y tus emociones respecto al juicio, y vos me retrucabas a mí, igual que ahora, y me decías, pero ¿por qué a vos te interesa este tema? Pero contame de vos. Bueno, porque a mí me parece, justamente, yo lo que aprendí en el juicio de la Junta, no lo que aprendí, es el impacto de la comunicación. El cuento, la película muestra la historia de mi mamá, que es cierta. Mi vieja me llamó cuando declaraba Adriana Cabo Laborde y me dijo, todavía lo quiero a Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso. Entonces, el juicio transformó, y la entrevista con Neuta que muestra el juicio fue clave también, porque Neuta representaba a la gente que no nos quería. Y esa entrevista, ahí conseguí yo la original, en esa entrevista era entendiendo lo que hicimos. Entonces, la gente que... Cuando fuiste vos al programa Tiempo Nuevo. Claro, la película muestra que yo fui al programa, pero lo muestra en la mitad del juicio. Yo fui al programa ese al fin, después del juicio. Y una de las cosas que la película no dice cierta es que Julio nunca me perdonó. Nunca. Siempre estuvo furioso con eso. Yo lo hice con su acuerdo, porque los jueces habían dictado sentencia y no habían seguido la postura de la fiscalía. Habían absuelto, habían puesto penas bajas. Entonces, mucha gente que quería castigo estaba desesperada. Y había que explicar la sentencia. Pero los jueces no podían ir al programa de Neusta, son jueces. Entonces, Itacia no quería ir, así que fui yo. Y Julio tuvo que aceptarlo, que también, que vaya Luis. Pero estaba furioso con eso. Y fue, la verdad que cuando yo la vi ahora, primero me impresionó qué bien que hablaba yo. En aquella época yo hablaba bien, se me entendía todo. Pero yo veo que ahí Neusta y Rondona, que estaban duros al principio conmigo, se fueron ablandando, se fueron entendiendo. Entonces, me parece que ese programa, a partir de ese momento, Neusta se ajustó y empezó a hacer como una especie de difusión a favor del juicio. Rondona también después se fue ajustando y Rondona fue muy importante en Argentina en los 90, explicando cómo funcionaba la democracia, pero en ese momento fue un momento clave y cambiaron, me parece. Entonces, la gente no quería juicios, se puso de acuerdo con nosotros por Neusta. Así que a mí me parece que lo nuevo que hizo el juicio de la Junta fue unir una sociedad muy dividida, muy dividida, ¿no? La Argentina de los 80 era una sociedad donde los militares decían que había hecho todo bien y justamente Pablo Díaz, que había sido secuestrado, no podía hablar. Él me decía, yo no venía a hablar, pues si yo contaba que había sido secuestrado, me marginaban, me veían como un guerrillero. Entonces, si hoy nos quejamos las divisiones, en aquella época era mucho peor. Entonces, a mí me parece que, a mí me interesa lo que piensan hoy los jóvenes, porque me parece que las narrativas sobre lo que nos pasó permiten generar la forma en que convivimos. Entonces, entender que la violencia está mal, está prohibida, es una cosa que los jóvenes tienen que entender. Y tiene que ser suyo de ellos. Hablando de los jóvenes, a 40 años de este juicio, si hoy tuvieras que explicarle el proceso del juicio a un joven que no conoce el tema, en un video de TikTok, por ejemplo, o en una publicación de Twitter, pocas palabras, ¿cómo lo explicarías? Difícil, ¿no? Fundamental. Los chicos, justamente, los chicos de 15 solamente ven TikTok, no otra cosa. Así que, ayúdame, pensemos. Yo diría, ¿vos crees que es fácil juzgar al jefe de Estado? No, no es normal. Vos crees que es normal, pero no es normal.
juzgarlo a Videla, juzgar a Firmenich, juzgar a los nazis en Nuremberg, juzgar procesarlo a Gaddafi. Hoy, fíjate los líos que hay con Netanyahu, con Putin, con el presidente de Filipinas. Juzgar al jefe de Estado es muy complicado. Y Argentina lo hizo en 1985. Chapo. ¿Qué te parece eso? Tenemos que dar imágenes, si es TikTok. No sé cómo, justamente, yo estoy obsesionado con TikTok, porque me parece que es un problema muy serio que se transformó tanto la comunicación. En la época del juicio de las juntas, no había celulares. No había celulares. El celular se inventó en el 88. Tenemos que entender. Ustedes creen que es normal la comunicación instantánea que vivimos. No es normal. En aquella época no había celulares, la información estaba en los diarios y en la televisión y en la radio nada más. Entonces, un monopolio. El dueño de la radio, de la televisión, manejaba la información. Eso se rompió. Pero eso permitió que de pronto los argentinos, que estaban matados unos a otros en los 70, a partir de los 80 aprendimos a vivir juntos. Somos caóticos igual, pero no nos matamos. Luis, ¿qué quedó afuera de la película que crees tendría que haber sido incluido? Bueno, primero chapó la película, ¿no? Chapó Argentina 1985. Una película que genera el impacto de un juicio hecho hace 40 años, le dijeron un impacto hoy masivo, es fundamental. Y además, la película hizo una belleza de Santiago Mitre. Armó una narrativa donde todos se pueden poner de acuerdo. Él presenta las objeciones de las madres de Plaza de Mayo, presenta los problemas del Partido Peronista, pero lo pone todo junto, ¿no? Entonces me parece que eso es genial. A lo único que lo presenta son los militares. No presenta bien qué pensaban los militares. Pero bueno, eso es otra historia. No, pero a mí me parece lo que ayuda a la película es que 40 años después nos permite a todos los argentinos decir, bueno, esto lo hicimos juntos. ¿Vos qué pensás que te faltó? ¿Vos la viste cuándo? Sí, la vi. ¿La viste en un cine o en tu casa? La vi en un cine. Ah, ¿en Argentina? Sí. Creo que, a ver si, mi punto de vista creo que es una película sensacional, me gustó muchísimo. Creo que quedó afuera el rol de Alfonsín, que en un punto es, digo, su valentía política, su decisión de derogar la autoamnistía de los militares, fue lo que permitió que ocurra este juicio. Y Es como si vos me dijeras que, mira, los goles del Mundial 2022, pues, ¿no? Quedó fuera Scaloni. Y bueno, Scaloni es el técnico, no está jugando el partido. Alfonsín fue fundamental, porque Alfonsín tomó una decisión que nadie se imaginaba que se podía tomar, que era promover un juicio de castigo a los culpables. Pero, y otra cosa genial de él es que no se metió en el juicio de las juntas. La película muestra ese momento donde Alfonsín quiso dar la tranquilidad de que vaya para adelante, pero después no se metió nunca. Eso es genial. Por eso a mí me parece que las voces del radicalismo que quieren decir, falta Alfonsín. No, Alfonsín está, y está como el padre de la historia. Y por eso no se lo dé. a 40 años del juicio, ¿vos crees que Raúl Alfonsín recibe el reconocimiento que se merece? ¿Qué más te gustaría que pasara a vos? No, digo como Querer un premio Nobel póstumo. Podrían dar un premio Nobel póstumo. Sería buenísimo eso. en la sociedad, en el inconsciente colectivo, digo, en la ciudad argentina. Yo creo que Alfonsín es interesante porque, no sé si en mi percepción, yo creo que Alfonsín se convirtió en el padre de la democracia, ¿no? Porque fue un político que ahora no lo pueden hacer, porque los social media nos divide. Pero Alfonsín fue un político que gobernó para todos. La política de Alfonsín, de derechos humanos, era para todos los partidos. Justamente, a mí me parece que es un error pensar que Alfonsín, si bien el creador peronista dijo que la amnistía era válida, el peronismo después se sumó a la propuesta de Alfonsín. Alfonsín lo recibió. Entonces, Alfonsín nunca dijo que el juicio de la Junta era el radicalismo. Alfonsín sintió que era para todo el mundo, ¿no? Y eso me parece fue su grandeza. Y me parece que bueno, que sí, que está reconocido. Lo que pasa es que el problema es que Alfonsín, cuando él planteó juzgar a los comandantes y a nadie más, eso era épico. En el 83 era épico. Nadie había hecho eso nunca. Estábamos rodeados de dictaduras militares. Cuando en el 88 saca una violencia de vida después de las dictaduras militares, pareció una claudicación. Y en realidad, lo que ocurrió fue que su propuesta de jugar solamente a los jefes no se había visto instrumentada en la ley. La ley exigía que también juzgáramos a los que habían torturado.
Y entonces Alfonsín no pudo cambiar esa ley. Entonces Alfonsín disparó un proceso que fue mucho más lejos, y cuando después del juicio de la Junta la gente vio lo que había pasado, que había una demanda de castigo mucho mayor que en el 83. Entonces Alfonsín tuvo que pararla. Y por eso fue un despegue genial y un aterrizaje medio complicado. Por eso Alfonsín a veces lo cuestionaba, pero Alfonsín fue épico en el 83 y no pudo armonizar el cierre correctamente. Pero igual sentó la base, porque aún Menem, que perdonó a los comandantes, en el 98 fue el que hizo que pusieran preso a Videla. Menem, por política astuta, iba a Francia y para evitar que lo cuestionaran por eso, él hizo que un juez que él conocía lo pusiera preso a Videla. Y cuando llegó a Francia lo aplaudían como si fuera un gran presidente. Y Menem hablaba, la justicia argentina era la mejor del mundo. Entonces era así. Y después, en los 2000, cuando Kirchner estuvo en el poder, bueno, él impulsó una cosa más lejos de investigar el pasado. Y la Corte Suprema declaró la inconstitucional de todo. Y ahora Milei está aprendiendo una cosa que también es válida, que es qué pasó con las víctimas de los montoneros, de las guerrillas. Son puntos de vista válidos que permiten que la discusión siga. Pero a mí me parece interesante, el último video del gobierno se apoya para mostrar que las guerrillas mataban militares en la CONADEP y en lo que hizo las juntas. Perfecto. Estamos redefiniendo la narrativa, pero estamos todos aceptando que lo que pasó, pasó, y tenemos que ver a quién más investigamos y castigamos. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se reactivaron con fuerza los juicios a los represores, que es algo celebrado por la sociedad, pero también hay quienes hablan de manipulación de los derechos humanos para obtener ganancias políticas, de oportunismo. ¿Cuál es tu punto de vista? No, pero siempre los políticos tienen que ganar algo. Alfonsín ganó algo, porque ganó elecciones en parte por lo que lo propuso con los militares, pero también tomó un riesgo inmenso, ¿no? Él hizo una jugada de mucha audacia, porque en aquella época todos los expertos decían que el modelo de transición a la democracia era el español, había que hacer acuerdos. Y Alfonsín dijo, no, investiguemos y castigamos. Y fue genial, y eso hizo que Argentina no tenga más golpes de estados. Menem sí tuvo oportunismo político y logró muy astutamente para hacer indulto que no fue tan criticado, pero después lo puso nuevo preso a Videla. Kirchner sí que tuvo oportunismo político, pero al mismo tiempo generó un movimiento que mantuvo el tema vigente. Pero déjame que con políticas, sí. Perdón, no, digo, el compromiso de Alfonsín con los derechos humanos precede su llegada a la presidencia. Digo, él había sido crítico de la dictadura militar cuando pocos se animaban a hacerlo, fundó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, tenía un compromiso histórico con el tema de los derechos humanos, creo que por eso se cuestiona menos su lealtad hacia el tema. Bueno, pero no importa eso, porque al final lo importante es lo que los políticos hacen, no lo que piensan. Entonces, Alfonsín puede tener ese compromiso y no hacer nada, sin embargo armó una cosa increíblemente importante. El hecho de jugar a los máximos responsables se convirtió en política de Naciones Unidas después. Entonces, no es una estupidez, es muy importante. Lo que pasa es que la ley exigió mucho más y él lo armó distinto. Entonces, lo que vemos como una claudicación no lo fue. Su política era muy clara, era solamente los máximos responsables. Después se fue más lejos. Kirchner, por las razones que sea, tomó una bandera que es válida y entonces empujó un proceso que es válido. Milei hoy, por las razones que sean, plantea una cosa válida también. Técnicamente es cierto que los crímenes de lesa humanidad que impiden que sean prescriptos pueden ser cometidos también por grupos guerrilleros. Entonces, técnicamente es cierto lo que dice Kirchner, y que lo haga para satisfacer un grupo de gente que lo apoya es lo que hacen los políticos. Entonces, las razones por las que la gente va a juicio son a veces por venganza, por celo, por muchas cosas, no importa. Lo importante es que el juicio pase basado, lo importante es lo que hicieron los jueces son imparciales. Eso es lo importante. Y 40 años después, ahora que mencionaste a Milei, en el presente, ¿qué enseñanzas concretas nos dejó el juicio? Bueno, a mí me parece lo más importante es que la muerte no puede ser una actividad política. Punto. Y en todo caso, si quieres ir otro paso más lejos, es que hay mecanismos para investigar con eficiencia. Y hoy en la Argentina hay crimen organizado. Entonces me parece muy importante que inventemos mecanismos para enfrentar crimen organizado, que en Rosario
funciona, pero funciona en toda América Latina. Entonces, no es un tema solamente de Argentina. Entonces, me parece que tenemos que ser inteligentes y aprender del pasado para evitar nuevos problemas como el crimen organizado. Eso me parece para mí el tema grave. ¿Funciona la justicia en Argentina? Lo que pasa es que en los temas de investigación del pasado hicieron muchos casos y es más complicado la corrupción. La corrupción es muy complicada porque los políticos tienen una especie de acuerdo básico de no los molesten. Y han logrado armar jueces federales que básicamente están ahí para evitar que se investigue a los políticos. Por eso es interesante, el juicio de Aquino lo hizo un foro distinto. Lo hizo no los jueces federales. Y es un caso muy complicado, que yo creo que es un caso ejemplar, porque primero, Argentina permitió y logró que su vicepresidenta, que es además una mujer más poderosa de la Argentina, haya sido investigada por fiscales que plantearon las pruebas, por defensa que plantearon sus argumentos, y jueces. Eso es la verdad que en un mundo, en Argentina, con un país con mucha corrupción, jueces controlados, acá de pronto hay una parte de la justicia que funcionó. Y eso muestra que los políticos tenemos que transformar la visión política. No pueden intentar controlar a los jueces. Tienen que controlar la corrupción, no a los jueces. ¿Qué papel tuvo el juicio de las juntas en el desarrollo posterior de la justicia internacional, incluyendo tu rol como el primer fiscal de la Corte Penal Internacional? Hay una profesora de Harvard que se llama Kathleen Sickin, que escribió un libro muy conocido que se llama La cascada de la justicia, y le explica que la tendencia a investigar, que es nueva, porque los chicos jóvenes es una tendencia nueva de investigar máximos responsables de crímenes masivos, que empezó en Nuremberg y fundamentalmente siguió en Argentina, caso Pinochet, y luego en la Corte Penal de Yugoslavia, de Ruanda, y la Corte Penal Internacional. Y a mí me nombran en la Corte Penal Internacional como fiscal por el juicio de la Junta. Entonces, la Argentina tiene un rol ahí fundamental. No solamente yo, Silvia Fernández de Gurmendi, que fue una diplomática argentina, estuvo muy metida en la creación del estatuto que creó la Corte Penal Internacional, fue juez de la Corte Penal Internacional, presidente de la Corte Penal Internacional y presidente de la Asamblea de Todas Partes. Así que Argentina tiene un rol muy importante ahí. ¿Cuán efectiva puede ser la Corte Penal Internacional si países tan importantes como Estados Unidos la rechazan y no son miembros? Bueno, justamente, la Corte Penal dice que está mal y que está bien. Empieza por ahí. Hace 40 años no había quien dijera que estaba mal, que estaba bien en Vietnam. Hoy sí. Hay una Corte Penal Internacional que dice está mal invadir Ucrania, está mal lo que están haciendo en Gaza, y hay crímenes cometidos ahí. Eso es fundamental, nos permite distinguir bien del mal. ¿Cuán efectivo? Que se cumpla la orden de arresto no es una tarea de la Corte Penal Internacional, sino de los estados. Entonces lo que pasa es que los estados no hacen esfuerzos para que no haya crímenes, al contrario, justifican los crímenes. Pero sin embargo, la fuerza la muestra el caso Duterte. No sé si viste el caso Duterte en Filipinas. En Filipinas el presidente había hecho un acuerdo con el presidente Marcos de que no los iban a tocar. Sin embargo, se pelearon y el presidente Marcos, cuando se hablaron de arresto contra Duterte, lo envió. Entonces, justamente, los líderes políticos que están acusados y procesados necesitan protección política. Y eso hace que cuando la pierden, pueden ir presos. O, como le pasó al presidente Bashir en Sudán, que estuvo unos años en el poder y después lo echaron y fue preso. O como le pasó a Duterte, que fue preso ahora en La Haya. Y si no van presos todavía, están ahí. Por ejemplo, Putin no pudo ir a Rusia, no pudo ir a Sudáfrica, no pudo ir a Brasil. Fue a Mongolia. Pero tuvo que darle créditos a Mongolia. Se compró su viaje a Mongolia. Entonces, los líderes hacen esfuerzos para que no les pasa nada, pero sí les pasa. Me consta, yo sé lo que les pasa. Entonces, la gente tiene que entender que la Corte Penal Internacional es una cosa nueva, que no funciona igual y automáticamente. No es que apretó un botón y boom, se acabó el tema. Es una parte de una cosa mucho más compleja. Inclusive puede jugar un rol en los acuerdos de paz de ahora. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede suspender las investigaciones contra Putin y contra Netanyahu para permitir el acuerdo de paz. Entonces, puede jugar un acuerdo para empujar un acuerdo de paz. Entonces, la gente tiene que entender que es mucho más compleja la justicia global que el caso del que me robó la bicicleta. Del juicio de las juntas nos fuimos al plano internacional y ahora quiero volver al plano más privado, a tu fuero íntimo. 40 años después del juicio, ¿qué sentís cuando pensás
en este proceso? ¿Sentís adrenalina, melancolía, nostalgia? No sé, contame. No, la película dice bien, yo nunca he hecho un juicio en mi vida. Así que el juicio pregunta, no dónde fue mi primer juicio. Yo empecé como jugando la final del Mundial. Y es cuando yo era un jugador de fútbol amateur y pum, pasé a jugar en el Mundial. Eso era increíble, increíble, fue fascinante, fascinante. En mi idea específica, Julio me dijo, mira, yo prefiero que no sepas nada, porque tienes que inventar algo nuevo. Si lo hacemos normal, no sale. Porque todos los defensores de los comandantes habían sido jueces. Sabían que si hacíamos las cosas en forma normal, burocrática, no llegamos a nada. Julio me dijo, vos entendés la justicia norteamericana, inventate algo del estilo ese. Y me dio pieza libre. Y es cierto lo que la película muestra, y es una parte del acierto de la película, que los jóvenes hicieron la historia. Los jóvenes fueron los que se movilizaron, se comprometieron a hacer esta tarea. En la película sí me hizo acordar dos cosas. Una, yo cuando Julio me ofreció el cargo, pensé, bueno, me pueden matar. Tengo que pensarlo. ¿Cómo lo pienso? Yo lo quiero hacer, pero me pueden matar. Entonces yo dije, bueno, mientras haya democracia, no me van a matar. Y si no hay democracia, me tengo que escapar. Ahora, yo no me acordaba, pero la película me hizo acordar que cuando yo me iba a trabajar, yo subía al auto. Primero fijaba abajo del auto si había una bomba. Después subía al auto, dejaba la puerta abierta, arrancaba el motor, no había bomba, no explotaba, cerraba la puerta y me iba, porque había escuchado que si una bomba bajo tus pies explota con la puerta abierta, el impacto es menos fuerte. Así que yo hacía eso todos los días. Abría la puerta, arrancaba el motor, no explotaba, cerraba la puerta, me iba a trabajar, no bomba. Entonces, era como que vos tenías conciencia del problema, pero no podías parar. Nosotros no podemos parar. Muchas gracias, Luis.